Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Muy buenas tardes, bienvenidos a Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra región, ¿verdad, maestra Marbella? Así es, buenas tardes. Bueno, es bien sabido que nuestro estado es muy extenso en cuanto a flora y fauna, por lo que hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la flora tabasqueña en la remediación de sitios contaminados. Y para ello tenemos al ingeniero Jorge Luis Soberano Montuy, profesor de tiempo completo de la División de Química. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Montuy. Gracias. Sí. Pues vamos a empezar con este tema muy interesante, maestro Montuy, que tiene que ver, bueno, como decía muy bien la maestra Marbella, con la flora, que es extensa en nuestro estado, pero también con la contaminación, que también nuestro estado no se queda atrás, ¿no? En la parte de la contaminación de suelos, sobre todo, pero, y que pueden ser a través de la industria del petróleo, por ejemplo, ¿no? Un derrame, pero también puede ser sitios como los basureros a cielo abierto, y varias formas que existen de que se pueda contaminar nuestros suelos. Pero hay alternativas, ¿no? Y eso es de lo que nos viene a platicar usted. Sí, efectivamente, hablamos de Tabasco y cuando llegamos respira aire puro, pero no, también nuestro aire está ciertos contaminantes y tenemos contaminación en el suelo y no únicamente, como usted bien decía, por el petróleo, el sector agrícola derrama año con año toneladas de agroquímicos al suelo, que al fin de cuentas es un contaminante. Se dice, no, pues se inactiva al contacto con el suelo, sí, pero se transforma en otros metabolitos y siguen habiendo contaminantes. Sí, fíjese que ahorita que menciona eso, estoy recordando que, bueno, nuestro estado tiene dentro de sus actividades económicas la ganadería. Y para la ganadería, pues hay que cuidar el pasto que come el ganado y hay que matar la mala hierba, ¿no? Y entonces utilizan un herbicida que va a eliminar esa mala hierba, pero yo he visto que esa actividad se repite y se repite y se repite constantemente. Queda el suelo contaminado, el mismo pasto queda contaminado y es el que consume el ganado. ¿Sí? Pero lo que queda en el suelo, viene la lluvia y lo va a arrastrar hacia las fuentes de agua que tenemos, va hacia los arroyos, hacia los ríos. Pero concentrando, bueno, yo creo que mientras el contaminante podríamos llamarle un poco estático, inmóvil, digo esto porque al final de cuentas se va a mover el contaminante en cualquiera de los sitios que esté, ¿no? Pero si es en agua, pues sabemos que va a correr de acuerdo al caudal que tenga ese arroyo, ese río. Pero si se queda en suelo, maestro, ¿qué alternativa tenemos? Yo sé que podríamos hablar de la prevención, pero si ya está contaminado nuestro sitio, ¿qué alternativas tenemos para poder remediarlo? Fíjese que es bastante complicado porque ahí tendríamos que ver el sitio, de qué tipo de suelo estamos hablando. Estamos hablando de un arenosol, de un fluvisol, de un glisol, porque en todos esos tipos de suelos el grado en que se mueve el contaminante va a variar. Si estoy hablando de un glisol, sé que pues el contaminante puede quedarse un poco estático, porque tiene bastante contenido de arcilla, pero si estoy hablando de un suelo bastante arenoso, híjole, hoy se ocurrió el derrame, a los 2 días ya llegó 3, 4, 5 metros hacia abajo y va a seguir fluyendo por la misma característica del suelo. Entonces, lo primero, ¿de qué tipo de suelo se está hablando? Eso es fundamental para poder establecer algunas estrategias. En Tabasco, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Barrera de contención, no se inactiva, sino que se impide, se ponen barreras para inmovilizar al contaminante, y ya luego ir y recoger esa parte contaminada. Es lo más común, y cuando ocurren derrames, por ejemplo, en carretera, pues se echan químicos precisamente para que se quede ahí, que no se mueva. Lo más común, carbonato de calcio, y ahí se queda el contaminante y ya luego va y se recoge eso. El problema está cuando ocurre en suelos agrícolas que se dedican a la agricultura o se dedican a la ganadería, es donde ya hay que hacer toda una serie de acciones que pueden ser acciones químicas. La remediación puede ser química, puede ser física
térmica, biológica, o sea, hay varias acciones. Sí. En Tabasco, ¿qué es lo más rápido? Porque cuando se contamina algo, rápido quieres hacerlo, ¿no? Entonces, lo más rápido es químico y físico, no hay otra. ¿Sí? Si el sitio es pequeño, bueno, pues da la posibilidad de ir, levantar, si es posible por el tipo de suelo, todo el contaminante, ya te lo llevas a otro lado donde vas a retirar el contaminante de ese suelo y luego lo regresas ya, digamos, conforme a la ley, descontaminado. Pero si es bastante la extensión, no te vas a poder llevar 1 hectárea de suelo, ¿verdad? Entonces hay que hacer otras acciones que implican hacerlas ahí en el sitio, una remediación in situ. Excelente. Maestro, entonces estamos entendiendo como remediación de sitios contaminados el hecho de retirar los contaminantes de cierto espacio de suelo. En pocas palabras, sí, sería retirarlo, o sería, si no se puede retirar, inactivarlos en el lugar donde está. Es sanear el sitio, dejarlo limpio, vuelvo a repetir, conforme a la norma. Si quisiéramos decir hay 0 contaminante, eso va a ser bastante difícil. La norma te va a permitir un cierto grado de contaminante donde ya es posible volverlo a utilizar. Por ejemplo, la norma 138 te dice, bueno, si es un suelo, lo va a utilizar para cuestiones agrícolas, te acepto que tenga 2.500, 3.000 partes por millón de hidrocarburo y ya lo puedes utilizar. Pero si hay arriba de eso, pues no, tal vez 5.000 pueda ser utilizado para un uso industrial, sí, es factible, pero agrícola no. Entonces va a depender, que digamos, no, pues es que aquí no había contaminante y yo quiero que me lo dejen en 0 partes por millón, es bastante difícil, es ir bajando el nivel de contaminante. Ok, entonces cuando se habla de remediación de sitios contaminados, no únicamente es con la finalidad de tener suelos fértiles, sino hay otra finalidad. Sí, va a depender del uso de suelo que le quieras dar. Y le digo, si el suelo fue contaminado, ¿se puede volver a agrícola? Sí, sí es posible. Hay que hacer acciones de remediación o de saneamiento bastante fuertes y asegurarnos, conforme a la norma, de que ese nivel de contaminante se bajó hasta el nivel que ella lo dice. Si es bastante difícil, bueno, ya se le da otro uso industrial, viviendístico o algo, pero que no sea agrícola. Okay. Se le puede cambiar de uso de suelo. Muy bien, maestro, Okay. Gracias. Básicamente, maestro, tenemos aquí, por ejemplo, dependiendo, ya el suelo, digámoslo así, antes de la contaminación tenía un uso, que puede ser en la ganadería o que pueda ser incluso drásticamente en la agricultura y tiene un impacto mayor. La idea de la remediación de suelo, y usted decía que se pueden aplicar diferentes técnicas, que incluso puede ser en el sitio, ¿no? Sí. Que es lo que le llaman in situ. In situ. Y fuera del sitio, que es el ex situ. Ok, entonces tenemos aquí, yo quiero entender que si es una pequeña área que se contaminó, pues es fácil que traslademos el suelo contaminado a donde nosotros le vamos a dar ese tratamiento para poderlo recuperar, ¿no? Decía usted muy bien que tal vez ya ese suelo no quede con las mismas características que tenía originalmente y ya no lo voy a regresar al sitio donde se contaminó, quizás porque ya no cumpla con las características del suelo que tenía originalmente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El que yo de alguna manera trato y lo voy a llevar a remediar, ¿lo tendría yo que colocar en otro sitio? No. ¿O qué pasa con eso? No, sí se puede regresar ahí siempre y cuando yo verifique que el nivel de contaminante está por debajo de lo que la norma establece. Y si le hice la norma tiene toda una serie de pasos que hay que cumplir, y si hice una remediación física o química, yo a título personal, ¿qué recomendaría? Bueno, a ese suelo darle un tratamiento biológico para ya terminar, darle así como el botón de oro, ¿no? El broche de oro ahí. Eso no es más que compostear ese suelo, le agrego composta y eso va a hacer que el nivel de materia orgánica se vuelva a incrementar y vuelva a haber actividad biológica en él y no ha pasado nada. Con toda la seguridad puede volver a sembrar y se va. Con el paso de los años, ese suelo va a estar nuevamente limpio. De hoy para mañana, al mes, 2 meses, es muy difícil. El tratamiento biológico es muy seguro, pero lleva su tiempo.
La desventaja con el tratamiento físico o químico es precisamente ese. El físico y el químico son rápidos, son de acción rápida, pero el biológico va a requerir mucho tiempo para que vuelva a estar en las mismas condiciones. Muy bien, maestro, gracias. Y bueno, ¿cuáles son los contaminantes más comunes que se encuentran en el suelo? Bueno, va a depender del sitio en el que estemos. Leía varios artículos y me salían contaminantes de plomo, pero es porque estaban analizando suelos cerca de vertederos de residuos, Sí. a cielo abierto. O de fábricas. Entonces, pues sí, el plomo es un contaminante muy fuerte. Si estamos hablando de zona petrolera, vamos a encontrar petróleo. Si vamos a estar una zona agrícola, el contaminante que vamos a encontrar van a ser agroquímicos, van a ser pesticidas. Y un contaminante que ya no nos los quitamos de encima, y aunque querramos, porque hasta de la lluvia nos cae, microplásticos. Los plásticos están inundando el suelo terriblemente y están ampliamente contaminados, con decirle que la lluvia que cae ya viene con microplástico. Entonces, ya no lo podemos evitar. Ok, maestro, gracias. Sí, en este caso, maestro, que pensemos en el regreso a la parte de los suelos de uso agrícola, ¿sí? Y que fue contaminado. ¿Cuánto más o menos consideraríamos de tiempo a través de un método físico, a través químico, o que pueda ser biológico? Dice usted que más tardado el biológico, y que básicamente tendríamos al propietario esperando que nosotros resolvamos el asunto de la remediación de suelos, si va a estar o no va a estar y en cuánto tiempo va a estar, ¿no? Porque pues él quiere sembrar su maíz, lo que siembre en su parcela, y tiene que esperarnos a que nosotros terminemos. Ahí es donde yo tal vez le decía que a lo mejor es posible que se pueda recuperar ese suelo con otro suelo que tengo. Al final de cuentas, le doy tratamiento a y ya pueda utilizarse en otras. Sí, ya entendí su pregunta. Sí, efectivamente, el productor, pues él va a querer su suelo. ¿Sabes qué? Me llevaste aquí un parche, yo lo necesito porque pues ahí produzco. Bueno, no va a quedar otra que hacer un parche, dijéramos. Vamos a poner suelo fértil ahí, mientras el que retiré lo estoy tratando. ¿En qué tiempo se lo puedo liberar? Si es un tratamiento térmico, tal vez en cuestión de un mes, 2 meses, o químico, 3 meses ya está liberado ese suelo. Sí. Pero todavía va a tener residuos, pero la norma ya me lo va a permitir, va a estar abajo de los 3,000 partes por millón. En cambio, el biológico, estoy haciendo un estudio, ya llevo más de un año para ver cómo va la curva de disminución de hidrocarburos en un suelo a través de un método biológico, y aún no terminamos. No te va a estar esperando en agricultura un año, ¿verdad? No, claro. Sí, definitivamente. Sí. Las cuestiones de tiempo son bastante grandes. El biológico es muy tardado, más barato, más seguro, pero muy tardado. Por eso no lo volteamos a ver. Sí, claro. Por eso no lo volteamos a ver. Pero la opción es, bueno, pues suelo de otro lado, le echo composta, y en el que ya terminé de... Ajá. Entonces lo reincorporo. Esa es una opción. Sí, claro. Bueno, maestro, igual nos gustaría saber cuáles son esas técnicas o métodos que se utilizan para la remediación de los suelos contaminados. Sí, como le estaba diciendo, tenemos la quimiorremediación, que es a través de sustancias químicas, normalmente carbonato de calcio y otros más. La física, hay artículos que te están utilizando la radiación, la radiación de los hornos de microondas. Es más, meten suelo a radiación de microondas para separar el hidrocarburo de esos suelos, con arriba del 90% de efectividad. La térmica, la desorción térmica, eso es muy utilizado tanto en México como para el sur. Hay equipos especiales que lo que hacen es separan a través de calor el hidrocarburo del suelo, pero no nos quitamos del contaminante, ¿verdad? El contaminante sigue existiendo, pero es una actividad o es una técnica de la desorción térmica ampliamente documentada. Y la biológica,
que también tiene lo suyo, y hay toda una serie de variantes en cuanto a el tratamiento biológico o biotratamiento. Muy bien, maestro, le agradecemos. Pues estamos en el 102.5 de FM y les invitamos a que nos sigan escuchando. En un momento regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Estamos de regreso en Reacción Universitaria y estamos platicando con el maestro Jorge Luis Soberano Montuy, un tema muy interesante que tiene que ver con la remediación de suelos contaminados o de sitios contaminados y las alternativas que hay precisamente para llevarlo a esa remediación. Maestro, continuamos. Nos quedamos en esta plática muy interesante en la parte en que hay diferentes métodos para poder llevar a la remediación de un suelo. Ya habíamos platicado un poco de los químicos que se utilizan, dijo usted también físicos, que puede llevar, me imagino, al calentamiento del suelo y evaporar quizás los contaminantes. Y la parte biológica que lo ha mencionado, que es un poquito más tardada, pero que es una alternativa muy importante porque el suelo quedaría en mejores condiciones, ¿no? Claro, sí, dentro de las opciones biológicas se ha explorado a microorganismos y se han encontrado más de 100 diferentes tipos de microorganismos nativos del suelo que tienen propiedades, se le llama propiedades surfactantes, es decir, que desdoblan el hidrocarburo, utilizan el carbono del hidrocarburo para su reproducción y eso los hace unos buenos remediadores de sitio. Eso es en cuanto a microorganismos. También se han encontrado algunos nemátodos y sobre todo plantas, a la que se le conoce como fitorremediación. Toda una serie, bueno, aquí en Tabasco pues tenemos una gran variedad de plantas, pero que no se están utilizando para ese fin, ¿verdad? Pero sí, las plantas tienen una muy buena propiedad remediadora de sitios contaminados. En ese caso, maestro, si por ejemplo la contaminación sucedió en un sitio donde ya están estas plantas, ¿desde ahí las plantas están haciendo un trabajo o yo tengo que llevar el suelo a un área donde quizá voy a plantar estas especies, o hay algo de esas especies, quizá la hoja, quizá las raíces? ¿Cómo está? No, de hecho, una de las características que debe reunir una planta que pueda ser utilizada con fines de remediación es precisamente ese, que tolere y que sobreviva en sitios contaminados. Desde ahí ya me di cuenta, dije, a ver, todo lo demás se murió, pero hay unas plantas ahí que están sobreviviendo. Esa tiene potencial y esa planta hay que explotarla, hay que aprovecharla porque esa planta es remediadora de ese sitio. Y desde ahí ella, de donde el sitio le cayó el contaminante, y desde ahí va a empezar a descontaminar el suelo. De diversas formas, ya bien sea que le haga una fitodegradación, es decir, desdobla el hidrocarburo, sí, o bien que lo acumula nomás en las raíces y ahí lo localiza, o haga lo del jacinto. El jacinto es un bioacumulador que es lo que hace, agarra el plomo, lo absorbe del agua, pero no lo degrada, permanece en la planta. Ya luego retiramos la planta y ya retiramos el contaminante. Esa es otra forma de fitorremediación, pero en las plantas sucede lo mismo. El primer indicio es que tolere vivir en sitios contaminados. Y hay todo un listado de especies y ese es uno de los primeros estudios que hay que hacer. Los botánicos se encargan mucho ahí, a ver hubo un derrame, qué plantas no se murieron, sí, y las que no se murieron, empezar a estudiar qué propiedades tienen. Y seguramente va a ser fitorremediadora. Aquí en nuestro estado, si usted tiene el dato tal vez, ¿qué plantas se están utilizando ya en la remediación o qué plantas están sobreviviendo en una contaminación de hidrocarburos? Sí, se han hecho varios estudios precisamente de plantas que sobrevivieron en sitios contaminados. El tinto, Mactocilum campechanum, ese tiene una muy buena propiedad de remediadora. El macuilí también sobrevive y se desarrolla, no nada más sobrevive, se desarrolla, crece, aumenta su tamaño en sitios contaminados. Para acabar muy pronto, casi todas aquellas plantas que pertenezcan a la familia de las fabáceas o leguminosas como le conocemos, okay, van a tener esa propiedad por
su estilo de ellas tienen dentro de su biología, viven en simbiosis con microorganismos nativos del suelo, forman estructuras nodulares en las raíces y esas estructuras nodulares que están colmadas de microorganismos van a degradar el hidrocarburo existente en el suelo. Muy bien. Ok, maestro, ¿actualmente se encuentra realizando algún proyecto o trabajo en relación al tema del cual nos está hablando? Sí, estamos trabajando sobre una planta que se llama Clitoria ternata. Esta planta para el sureste, no el sureste, estamos en el sureste, para el sur, Colombia y Venezuela, es ampliamente utilizada, pero como forrajera, porque es una planta con un alto contenido de proteína rápidamente asimilable para el ganado. Se hizo un estudio aquí en Tabasco para ver su potencial remediador y se encontró que tiene un excelente potencial y hasta ahí quedó el estudio. Actualmente yo estoy retomando esos estudios y estoy evaluando la degradación de sitios contaminados con esta planta, tanto con petróleo crudo como con, ahorita actualmente, con un suelo contaminado con aceite automotriz usado. Pues casi no hay, ¿verdad?, en el estado, los talleres no lo tiran. A ver qué tanto puede remediar esta planta, un suelo contaminado con aceite automotriz usado, es el trabajo que actualmente nos encontramos realizando. Sí, y tengo entendido que este trabajo se está realizando con los alumnos. Maestro, platíquenos un poquito también para la gente que nos escucha y que nos ve, sepa, ¿verdad?, los proyectos que los mismos alumnos, acompañados de ustedes como asesores, llevan a cabo. Sí, aparte de también esta planta, la Clitoria, dirán, ¿está casado con la Clitoria? Sí, estoy casado con la Clitoria. Es una planta muy bonita, la flor es muy bonita, de ornato, está de jardín. Vamos a extraer el colorante, porque tiene un color muy bonito. Y esta planta tiene propiedades medicinales y aparte el colorante se utiliza en la industria cosmética y la repostería. Ah, mire. Entonces, con los alumnos de industrial vamos a tratar de extraer el colorante de esta planta, pues ya para luego darle un uso, y es el otro trabajo que se está realizando, tanto en la fitorremediación como en la de coloración con la misma planta, con Clitoria. Y le comentaba al maestro en una plática informal que tuvimos, encontré otra variedad de Clitoria. La Clitoria común es un color violeta, azul, sí, violeta, muy bonito, pero esta es totalmente blanca. La que encontré es totalmente blanca. Bueno, vamos a ver qué propiedades puede tener. O sea, hay otra línea de investigación por ahí, hay otro proyecto también por ahí que se pueden explotar. Estamos esperando clientes. Ok, maestro, muy bien. Pues de igual manera, ¿verdad?, les invitamos a que visiten la página oficial de la institución, porque en estos momentos tenemos abierta la convocatoria para quien gusten ser parte de esta institución. La División de Química les va a estar esperando. Sí, y continuando con este tema con el maestro Jorge Luis Soberano Montuy, de la remediación de sitios contaminados. Maestro, si tiene usted el dato también, ¿cómo anda Tabasco en sitios contaminados? Y si sabe de algún tratamiento que se les esté dando, ya sea de los que usted nos ha mencionado, o a lo mejor algunas otras alternativas se están utilizando en el estado. Bueno, hay registros oficiales. De hecho, hay un documento oficial que ahí están registrados todos los derrames ocurridos, los que hay y los que están en procesos, pero eso es lo que está oficial. Desconozco ahorita el número, ¿verdad? No me acuerdo, pero aparte de eso, pues hay otros sitios. Ahí nada más está hablando de sitios contaminados por hidrocarburo. Sí. Lamentablemente, en cuanto a contaminación por agroquímicos, no se ha hecho prácticamente nada. Sí, yo pienso que incluso está difícil registrarlo como tal, ¿no? Porque pues no es una contaminación que se haya dado en algún momento y ya se queda el terreno con esa contaminación, sino que le digo que yo veo que esa práctica del aplicar los herbicidas a estos campos es de manera recurrente. Entonces yo no sé si se va acumulando y acumulando y acumulando y cada vez tenemos un suelo más contaminado, o a través de la lluvia, a través del agua,
también a lo mejor lava el Sí, terreno. hay lixiviaciones. Sí, y hay una limpieza ahí, pero al final de cuentas también el contaminante lo tendremos ahora en el agua, ¿no? Porque sí, en el caso de hidrocarburo, la pregunta que le hacía es porque al final de cuentas sí queda registrado como un pasivo, ¿no? Sí. Queda Sí. registrado como un pasivo. Y decir, y bueno, y a partir de ahí, ¿qué se hace en nuestro estado? ¿Se están atendiendo? ¿No se están atendiendo? No, sabe la usted norma en su te establece, investigación que hay? sí, la norma te establece que una vez de que la empresa remediadora genera sus informes, los laboratorios generan sus reportes, la dependencia oficial te libera y te dice, bueno, ya quedó limpio tu suelo, ya ya son zonas descontaminadas, ya hasta ahí terminó el problema, ¿no? Ya no hay, se borra, hace la entrega se hace la entrega sitio. efectivamente del sitio y ya lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué más le vas a hacer? Entonces, es mucho lo que hay por hacer en esa parte, tanto normativamente como en la parte práctica de la remediación en sí. Sí. Y en caso de su proyecto, maestro, ¿qué sigue? Bueno, vamos a evaluar qué tanto esta planta puede bajar el contaminante. La idea es que lo baje hasta abajo de los 3,000. La norma me dice ya con 3,000 ya el suelo ya lo liberas, Sí. pero si lo puedo llevar a menos, pero evaluar qué tiempo. ¿Y qué contaminante está Ahorita considerando? utilicé nada más aceite automotriz, Ah, ok. pero vamos a usar también petróleo crudo. Vamos a utilizar Muy bien. crudo también para ver, porque los tiempos van a ser totalmente diferentes. Pues bien, le deseamos mucho éxito en ese proyecto y también pues posteriormente lo vamos a invitar ya que tenga resultados para ver cómo nos fue con esta fitorremediación. Claro que sí, igual a los alumnos la invitación, están los proyectos para que se involucren. Agradecemos muchísimo su intervención, ingeniero Jorge Luis. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en el 102.5 de FM. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.